Buen día, abogada. Nosotros somos el grupo número 6. Mi nombre es Angélica Dubón y daré una pequeña introducción sobre el tema de Keynes. A continuación se dará a conocer cómo manejar en las mejores condiciones posibles las crisis que tienden a enfrentar organizaciones e instituciones, procesos que se definirán basadas en la teoría de Keynes o keynesiismo, quien dedicó la mayor parte de su extensa obra a entender las crisis financieras. Como siguiente punto tenemos lo que es el planteamiento del problema. Los sistemas de control financiero son importantes y es por ello que Keynes crea la teoría de cómo apoyar el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis. Se crea la interrogante de cómo el mecanismo puede estimular la demanda y cómo se puede regular la economía en momentos de depresión. Keynes estudió los problemas agregados de la economía, como el paro, la inversión y el consumo, la producción y el ahorro de un país. Por ende, es necesario determinar cuáles controles financieros se están utilizando y cuál es su eficacia y qué características tienen o cuál es la facilidad o importancia que las mismas le dan. Hola abogada, mi nombre es Vivi Estrada y a continuación hablaré sobre el problema específico del modelo keynesiano. Durante años, Keynes ha sido muy criticado porque él incentiva a que haya un gasto mayor público, lo que hace que en muchos de los casos haya un déficit fiscal, es decir, que la deuda de un país aumente cada vez más. Para el modelo keynesiano, la inflación es negativa y desestabilizante. Claramente, la inflación no conviene a ningún país. Las repercusiones políticas económicas de Keynes y varios de sus participantes son variadas. Algunos creen que la idea del keynesianismo es salvar al capitalismo o mantenerlo estable. La adquisición de deuda solo se justificará para mejorar los modelos productivos de los que se tiene una seguridad de que aumentará la producción o eficiencia o incluso ambos al mismo tiempo. Si aplicamos el modelo keynesiano en la actualidad, podríamos decir que es un absoluto fracaso. Hoy en día muchos de los países, incluyendo Honduras, somos gobernados por políticos sin escrúpulos que lo único que hacen mediante una crisis es aumentar el gasto público, endeudar y empobrecer a la población con la inflación. El keynesianismo. El keynesianismo es una teoría económica que nace de la mano de su creador John Keynes. Él nació el 5 de junio de 1983 y murió el 21 de abril de 1946. Él fue un economista británico, fue uno de los economistas más influyentes en la economía mundial moderna, ya que de él nace la teoría del keynesianismo. Su fama fue gracias a la publicación de su obra La teoría general del empleo, el interés y el dinero en el año de 1936. Hizo esta teoría sobre el comportamiento de la economía de un país a corto plazo y analizó las medidas que se debían adoptar para mejorar la situación. Esta teoría abogó por una salida concreta a la crisis del año de 1929, también conocida como la Depresión del 30. Esto se basó en la relación que existe entre los niveles de ingreso y de ocupación. Esta teoría buscó la solución a los diversos factores negativos causados por el capitalismo.
Este modelo surgió específicamente en el occidente del mundo. Su principal función era la intervención de los estados por medio de la economía política del país. Esto plantea que para superar cualquier crisis económica se hace necesario solucionar los inconvenientes por medio de la intervención estatal. Esto determina que la principal causa de la crisis de un país es el desempleo. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar qué es la macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como el crecimiento económico, tasa de empleo y desempleo, tasa de interés, inflación, entre otros. La importancia de la teoría de Keynes en la macroeconomía. John Maynard Keynes se especializó en el análisis de la macroeconomía al entender que era allí donde ocurrían los elementos que más afectaban el rumbo de una sociedad, y por eso se dedicó a desarrollar ideas, pero también prácticas que pudieran influir en el devenir macroeconómico de manera positiva y teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes sectores de la población. Reconocido y estudiado por todas las universidades de economía del mundo, su postulado, conocido como Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, le dio fama a nivel mundial. Hola a todos, mi nombre es Marco Rosado, cuenta 2019 100 51 18. En este video yo les voy a hablar sobre el marco legal del modelo de Keynes o keynesianismo. Explicando lo siguiente, dice que el modelo de keynesiano tiene a la empresa como principal factor evolutivo de la economía. Es difícil que alguna otra industria pueda ejercer la capacidad de desarrollo económico que se obtiene a través de la empresa. Este modelo utiliza la política fiscal para regular la economía y la política económica para sacar de crisis a cualquier país del mundo. Dice que las empresas tienen la capacidad de ejercer el control sobre el medio ambiente, utilizando el desarrollo del mercado. Para su crecimiento deben ser potentes para ser grandes, y para ser grandes las empresas deben de crecer. Si una empresa para expandirse debe aumentar su crecimiento, para alcanzar sus logros, las empresas establecerán objetivos, los cuales no siempre serán alcanzados debido a la competencia que hay a través del desarrollo. Dice que las empresas son denominadas la evolución de la economía y se considera que la producción es un proceso el cual debe tener diferentes factores para poder desarrollarse en el sistema económico. Conclusiones. Pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que presentan peligros tanto para mal o para bien. Esos cuerpos teóricos fracasados iniciaron un camino de su propia ruina, que ha originado la ruina hoy visible de todo el sistema económico mundial, con la pretensión de desaparecer o en una versión menos soberbia de controlar al ciclo económico, de forma que las instituciones, instrumentos y políticas que permitieron enfrentarlo terminaron convirtiéndose primero en depresión y en la hoguera la teoría. Políticas que paliaron sus efectos, pese a todo fue un buen proceso, ni veloz ni sencillo, fue un proceso histórico de mes o menos. Larga duración que, como aquí se ha demostrado, requerido del previo retorno de conservadurismo en campos distintos al del pensamiento económico. Las similitudes entre la Gran Depresión y la crisis en curso son en verdad grandes y alarmantes a los efectos de su origen. John Maynard Keynes fue un gran economista y su teoría ayudó mucho en el aspecto o ámbito macroeconómico.
Es pues el Estado el ente encargado de regular las políticas económicas de una nación. Esto es con el objetivo de que en tiempos de crisis él pueda utilizar los fondos del heraldo público para ser invertidos de tal forma que se pueda mantener una demanda estable y progresiva, con el fin de generar nuevos puestos de trabajo, para que a su vez la demanda no se vea afectada, sino que esto, al estar la oferta y la demanda, se puede mantener una producción estable de los productos y servicios que brindan las empresas. Estas pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Es pues el Estado el que debe velar por el bienestar económico de la nación, dejando de lado los intereses personales y poniendo en primer plano los intereses de la población, y así poder salir en tiempos de crisis. Si bien no es fácil porque hay que tener metas definidas a corto, a mediano y largo plazo, que de repente no serán cumplidas, pero teniendo los objetivos claros, es de la forma en que la economía puede ser apoyada por el gobierno para que un país no caiga en la pobreza absoluta.